Ayer conocimos un dato de la economía que muestra de qué se trata, que desnuda la realidad, que explica, bueno, ¿de qué se trata este gobierno? ¿A qué vino este gobierno? ¿Es liberal? No, es la vieja derecha de siempre que genera desigualdad. Ayer se conoció el crecimiento de la desigualdad desde que asumió Javier Milei. Y el crecimiento de la... Ahí podemos ver una B corta. Ellos querían la B corta, ahí apareció la B corta. El crecimiento de la desigualdad fue el más grande de la historia en términos de en qué poco tiempo se generó tremenda desigualdad. Solo una vez había llegado a esos límites y fue en 2001. Y voy a aclarar algo. Esta situación es peor que 2001, porque lo único que diferencia a 2001 de esto es la asignación universal por hijo que puso Cristina. Si no existiera la asignación universal por hijo, este índice de desigualdad sería todavía peor. Es decir, ¿a qué vino Milei? A sacarle a los pobres para darle a los ricos. Ese índice muestra, revela, desnuda quién es Milei, que no es otra cosa que la vieja derecha, la de siempre, por eso los que lo apoyan son los de siempre, que viene a hacer lo mismo pero más rápido, pero más fuerte, pero más intenso, pero más violento. Y si uno revisa las medidas que tomó en estos meses, el resultado era inevitable, digo, destruyó el poder adquisitivo de los jubilados, dejó a decenas de miles de empleados de la construcción sin trabajo, licuó los ahorros de la clase media, la mega devaluación, que fue una transferencia gigantesca, la liberación de precios de los supermercados, la liberación del precio de los medicamentos, la liberación de las prepagas, ahora sumó los copagos. La eliminación del FONIT, del Fondo del Transporte, los recortes a las provincias, que la gente se cree que le están recortando al gobernador. No, le están recortando a la gente. Le están recortando a la gente. Cuando liberó las importaciones y exportaciones de combustible, entonces acá pagamos el combustible el mismo precio que en el exterior, que los que importan. Y te aviso con que no tengas auto, el combustible se usa para producir lo que vos compras en el supermercado. Y mañana, cuando se trate la ley bases, impongan un impuesto a las ganancias a sueldos que apenas superan la línea de pobreza, y le bajen el impuesto a la riqueza a los más ricos, la desigualdad se va a agrandar más aún. Lo que vinieron a hacer es sacarle a los pobres, sacarle al pueblo trabajador, para darle a los más ricos. Y ese índice lo desnuda. No es cierto que estamos haciendo un sacrificio entre todos, como dijo el secretario de Medios de Milei, o como dicen muchos empresarios, aguantemos un poco. ¿Aguantemos qué? Si vos te estás cagando de risa, si vos estás llenando de guita. El que está aguantando es el laburante. Los únicos que están haciendo sacrificios, y lo van a hacer por mucho tiempo mientras haya un gobierno de derecha, no es por 6 meses, no es por un año, son los trabajadores. Son los trabajadores. La desigualdad muestra que mientras muchos pierden, hay una minoría que gana un montón, porque se está quedando con la de ellos. Se está quedando con la de ellos. Esto prueba, de una vez por todas, que se trata de la misma derecha de siempre. Y me parece significativo que el día que sale el índice de desigualdad, comience esta farsa de juicio a los soldaditos que la derecha mandó a matar a Cristina. ¿Por qué es significativo? Porque lo contrario a la desigualdad de hoy es Cristina. Porque si Cristina intentaron asesinarla, si a Cristina la persiguieron para meterla presa, fue por el 50-50. Fue por bajar esa desigualdad y hacer que los trabajadores se quedaran con la mitad de la generación de la riqueza y el empresario con la otra mitad, o un poquito menos. Por eso la odian, por eso la persiguen. Esa es la razón. Esa es la razón. Cristina significa la justicia social. Cristina es un personaje histórico, seguramente dentro de los 10 personajes históricos más importantes de la historia argentina, por su obra y por su relación con su pueblo, por lo que generó, parecido a lo que generó Evita. Y si vos no luchás porque haya justicia para Cristina, entonces no va a haber justicia para vos, porque esta situación de injusticia se dio después de que disciplinaran a todos. Estos políticos cobardes que ves hoy, escondiéndose abajo de la cama o diciéndole que le van a dar herramientas, son los hijos del seguimiento a Cristina. Son los tipos disciplinados, cagados encima, que como no quieren que le pase lo mismo que le pasó a esa mujer, entonces ahora hacen todo lo que le dice el poder.
Cuando uno se pregunta, ¿cómo puede ser que apoyen esta aberración? Pues entre otras cosas lo apoyan porque no quieren que le pase lo que le pasó a Cristina. Entonces, el día que se abandonó a Cristina y que quedamos muy pocos defendiendo su situación judicial, bueno, ese día se cavó el foso por donde hoy cae la suerte de los trabajadores. Vivimos en una farsa de democracia, en una especie de Matrix donde la gente cree que esa es la realidad, pero no es la realidad, porque la realidad no es la que cuentan los medios, porque la realidad es lo contrario de lo que dicen los jueces, porque los jueces acusan a los inocentes y dispensan a los culpables, y hasta que no se solucione el problema de Cristina, hasta que no haya justicia en el país, hasta que no haya justicia por el símbolo actual de la justicia social, no va a haber justicia social para vos. Y que nadie se confunda, porque que yo discrepe por situaciones posteriores al poder de Cristina, fundamentalmente desde la elección de Alberto, por cuestiones tácticas, que además lamentablemente ese disenso se sostiene porque Cristina sostiene las mismas actitudes y yo humildemente discrepo, pero que nadie se confunda. Una cosa es discrepar sobre cuestiones tácticas de cómo manejar el movimiento nacional y popular, discrepar en un momento, y otra cosa es que piensen que no vamos a estar defendiendo a Cristina y aclarando que este juicio es una farsa y que ahí tienen que estar los Caputo, los Milman, los Bullrich en el banquillo de los acusados. Porque recién cuando se haga justicia con eso, va a poder haber justicia para los trabajadores. Y vamos a terminar con esta aberración de desigualdad, donde hay un montón de gente muriéndose de hambre y hay unos cuantos ricos cagándose de risa y aplaudiendo a Milei. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Roberto. Buen día, Roberto. Buen día. No, es clave esto del juicio trunco que arranca hoy. Claro. O sea, bueno, es un una juicio farsa. absolutamente viciado porque Comodoro Pi no quiso meterse con sus dueños. Claro. Recordemos que Comodoro Pi es meramente instrumental y que la persecución judicial es para generar esta transferencia de riqueza, que no la podés hacer si tenés a dirigentes políticos que se opongan y que lleven adelante políticas públicas que transfieran riqueza al revés, que es lo que hacía el gobierno de Cristina. Y esta causa judicial no investigó qué pasó con el celular de Fernando Sabat Montiel, que al minuto 1 ya lo habían hecho mierda en la policía. No investigó la pista del dinero que le daban a los chicos de Revolución Federal, la familia Caputo. No investigó por qué Gerardo Milman sabía que iba a haber un atentado y le iba a estar caminando a la costa. No investigó por qué Gerardo Milman borró sus celulares en las oficinas de Patricia Bullrich. No investigó que en un tweet space público decían que le iban a matar a Cristina de la misma forma que intentaron matarla, infiltrándose entre las personas que estaban ahí. No investigó las líneas que conducían incluso a Milei, porque hay personajes que están en esta causa judicial que también están en imágenes con Milei. O sea, no se investigó nada. Se tomó este hecho como un hecho de inseguridad en el barrio de Recoleta. O sea, alguien pasó y porque se le ocurrió quiso matar a una señora que pasaba por ahí. Claro. Y el juicio va a ser igual. Claro. Porque el juicio va a tener una sola audiencia por semana. Con más de 100 testigos, en realidad hay pedidos más de 200, a uno, ponele que sean 4 por semana, tenés años de juicio por delante, que la idea es que esto se olvide además. Y van a terminar presos estos tres perejiles. Yo doy siempre el ejemplo de Matrix, porque en Matrix la gente cree que vive, que esa es la realidad, que donde está viviendo es la realidad. Me pasa a veces, en un asado, cuando uno tiene un grupo de personas, le dice, mira, la verdad que las cosas son todo lo contrario de lo que vos crees. ¿No? Es decir, cuando, no sé, aparece Jonathan Viale o Majul diciendo, no, la culpa de todo esto la tiene el kirchnerismo. Bueno, es al contrario. Y cada cosa que te dicen es al contrario, y todo lo que te dicen es mentira. Claro, es muy difícil explicarle a la gente que está en Matrix que existe otra realidad y que esa realidad no es. Ahora, dentro de esa farsa, me parece que el día de hoy, ese movimiento de hoy, es muy fuerte. Dos cosas. Sí, perdón. Quisiera retomar un detalle que vos decías. La desigualdad que provocó este gobierno en el primer trimestre, verificado por las estadísticas oficiales, se va a volver estructural mañana. Claro, claro. Y ese es un dato muy en parte determinante. con el DNU y parte mañana. Y con el DNU se avanzó mucho en volverlo estructural, pero mañana ya con aval político. Mañana levantan la mano para que sea estructural. Bueno, ese es un dato fundamental para las futuras generaciones de argentinos, porque desarmar lo estructural es muy difícil. Claro. Uno puede desarmar políticas de circunstancia, que en muchos casos se hace para obtener ganancia electoral a corto plazo, pero que no logran sustentarse. Ahora, muchas de las políticas que están previstas en la ley bases tienen proyección de 20, 25, 30 años, Claro. no son fáciles de desarmar
Y las consecuencias no son fáciles de reconstruir. La demolición que puede provocar una transferencia de ingresos al ritmo que viene llevando la transferencia de ingresos en Argentina. Ayer vos hablabas con un empresario que es víctima de eso, por ejemplo. Bueno, la reconstrucción del aparato productivo lleva años. La destrucción de empleo para personas mayores de 40 años, que se verificó también ayer como uno de los fenómenos sociales de esta época, tiene consecuencias irreversibles para la vida familiar. Bueno, todo eso mañana se va a convalidar en el Congreso. Y es importante que estos datos que estamos dando estos días no son los últimos, no son los peores. Si se fijan en la placa 13, que yo marqué como 3, muestra la caída del consumo masivo en mayo respecto a abril, que publicó el Destape en estos días. Es decir, sigue cayendo. Mayo es el último mes que tenemos estadística y cayó 3%. A ver, 3% por mes es 40% anual de caída del consumo, de lo que comemos, de lo que compramos en el supermercado. Eso te iba a decir, la imagen que tanto impactó en los últimos 2 días entre desempleo, actividad y ahora desigualdad, es del primer trimestre. Es una foto vieja. Es del primer trimestre y, Claro. y quienes seguimos más o menos lo que está pasando, vemos que, por ejemplo, en términos de empleo, el primer trimestre estuvo mucho más marcado por las suspensiones que por los despidos. El segundo trimestre estuvo mucho más marcado por los despidos, como vimos inclusive en las encuestas, de que la gente empezó a estar preocupada de manera masiva y mayoritariamente de que lo despidieran. Entonces, no solo no se revirtió en este segundo trimestre, sino que es posible que veamos una situación todavía peor. Entonces, lo que van a validar mañana es una situación aún peor de la que ya nos está choqueando hoy. No. Digo, y lo saben, no es que esos números no están, no es que ese escenario nos va a sorprender. Bueno, Ferreres mostró ayer la caída de la industria de mayo contra abril también. Me parece significativo, yo por ahí la gente no entiende por qué hago hincapié en mayo contra abril, porque cuando comparo con un año atrás, bueno, hay muchas cosas que juegan en el año, hace un año puede haber pasado algo en ese momento, qué sé yo, o por ahí te puede dar 10% abajo el año pasado, pero 2% arriba del mes anterior, es decir, no está cayendo, está creciendo. Yo a veces llamo acá y digo, che, no, esto debería decirse. Ahora, en este momento todos los indicadores están diciendo que mayo es peor que abril, es decir, que la economía está cayendo, el consumo está cayendo y el empleo va a caer más fuerte que lo que vimos. ¿Por qué? Porque los primeros meses una empresa no despide personal. La empresa empieza, bueno, el verano, ¿qué hace? Le da vacaciones, ¿no? Suspensiones. Gasta algunos ahorros en general la empresa antes de echar a alguien, que en general las pymes hacen eso, qué sé yo. Ahora viene, por eso la gente está aterrorizada. ¿Por qué la gente en las encuestas dice que tiene miedo de perder laburo? ¿Sabes por qué? Porque todos conocemos a alguien que perdió el laburo. Por eso tenemos miedo. Mira, lo comentamos acá, creo que fue el viernes. Claro, porque ves que tu fábrica está parada, decís, me van a echar. Y ve que en el comercio de la esquina, que antes estaba lleno cada vez que pasabas, ahora no entra nadie. Pero el viernes creo que lo comentamos. Yo hablé con varios economistas la semana pasada, algunos más cercanos al gobierno, otros de la oposición. Y lo que les preguntaba en un momento de la charla era, a ver, poniéndose en los zapatos de un funcionario de este gobierno y siendo optimistas, ¿cuál es el escenario optimista para fin de año? Si sale todo bien, si no hay un estallido, si no hay una corrida, si no hay una devaluación. Y me decían, mira, en un escenario optimista tenés 12, 13 puntos de desocupación. Claro. En un escenario optimista tenés una inflación del 140% en todo el año. En un escenario optimista tenés una pobreza arriba del 50% y una indigencia arriba del 20%. En un escenario optimista cierran 20.000 empresas. En el escenario optimista. Claro. Eso es si sale todo bien. Si no explota. Si no explota. Entonces estamos hablando de un deterioro que en un año va a concentrar prácticamente todo lo que fueron los 4 años de Macri. Y sin un proceso que te diga, bueno, pero después de esto recuperamos rápido, digamos. No hay nada que te diga, che, en este año va a estar todo mal, pero en los otros 3 vas a crecer. Y muchos cuando comparan los números de desempleo dicen, bueno, 12, 13, hubo situaciones peores en Argentina, pero vos ahora tenés un nivel de precarización e de informalidad que no tenías en ese momento. Entonces digo, ese 12 y 13 también no pinta el escenario real, porque no es que el problema es ese 12-13. La combinación, mira, la combinación estadística de estos días te muestra que lo que se va a aprobar mañana, entre otras cosas, la formalización de la informalidad, es un fenómeno que crece de manera potencial en el último tiempo en la Argentina y que
la estadística de desempleo pasa a ser una estadística mentirosa, como muchas de las mentiras que No se que puede estamos medir más el Parcial. desempleo si vos tenés Por encuesta. un 35-40% de informales que hacen, unos electricistas, otros plomeros, otros considera da clase de empleado. inglés, qué sé yo. El tipo no lo va a despedir nadie porque es su propio Bueno, jefe. ahí hay Entonces un deberíamos tema. tomar la base de los que cobran un salario. Si Bueno. vos tomás la base de los que cobran un salario, el desempleo es el doble. Fíjate lo que pasó con la desigualdad con los trabajadores informales. Cayó mucho más fuerte el ingreso de los trabajadores informales que los trabajadores formales. Porque El tra- si un plomero hizo una changa en toda la semana, sigue considerándose ocupado. No dice no tengo entonces laburo. el desempleo es, en tal caso, una variante a tener en cuenta, sobre todo para los sectores formales del empleo, que cada vez son minoritarios dentro del universo de trabajadores. El universo de trabajadores tiene como componente cada vez más activo y potente dentro del colectivo a los trabajadores informales, que son los que vienen siendo más castigados en materia de ingresos y están generando otro fenómeno que también está reflejado en la estadística de empleo de esta semana, que es la búsqueda de más empleo en un mercado que ya está saturado de Buscando demanda. un segundo laburo o un tercer laburo. O un todo tercer el mundo. laburo. Entonces, ¿por qué yo insisto con que lo que va a pasar mañana es formalizarse esto que hasta ahora es una foto de un trimestre? Claro. Y se va a formalizar y se va a volver estructural. Porque es lo que se busca con la ley bases en todo aquello que es lo menos comentado, ¿no? Comentamos mucho RIGI, comentamos mucho ganancias, bienes personales. Mira, con ganancias se va a ratificar una injusticia que es ofensiva ya, que exista, que es la diferencia entre trabajadores judiciales, jueces, fiscales y el resto de la humanidad. La verdad es una, Claro. es una vergüenza que se Claro. que pasan los gobiernos, quedan los artistas, ¿no? Decía Claro. Pinti. Eso Bueno, queda siempre. pasan los gobiernos, trabajadores judiciales, todo. Lo único bueno, si querés, que tenía la ley, yo creo que por error, no sé, alguien se equivocó en la confección de la ley, o en realidad había una pretensión fiscal, porque no es poca plata la que pierde recaudador el Estado por esta excepción, es... La ley bases decía en su texto original que aquellos trabajadores judiciales alcanzados por ganancia, que no son todos, son los que entraron desde el 2017, y que están alcanzados por ganancia sobre una partecita de su salario, dato que se conoce poco, en Sí. realidad no es que están todo el salario alcanzado, es solo lo básico lo que está alcanzado, Sí. el resto de los módulos no. Bueno, eso se eliminó en el Senado. Se eliminó en el Senado junto al resto de ganancias. Ahora, mañana, depende de lo que ocurra con ganancias, se podría reponer. Probablemente eso se judicialice. Y vamos a ver una danza que ya vimos muchas veces. Rápidamente va a salir el fallo judicial a favor de los judiciales Claro, y todos los demás a la cola. claro. Bueno, ese tipo de injusticias que están galvanizadas en la sociedad generan Ojo, reacciones me políticas. parece Ojo que mal si que se judicializa, el gobierno tiene un problema. Pues se judicializa y le frena el impuesto a las ganancias, va a tener pérdida de ingresos por bienes personales y no va a tener el ingreso de ganancias que le solucione judicializar, el problema. Roberto. Bueno, eso va a ser todo un tema. Se va a Che, judicializar porque hay más de 1 millón de afectados. Cada uno de ellos va a poder ir a un Sí, juez a van a decir ir. No, es pero no va a todo el inconstitucional. mundo. Acá la búsqueda Y vos te es- pensás que los sindicatos, que aceiteros no lo va a pero no, judicializar, que camioneros va a no haber lo va a fallos. judicializar. Yo no creo que haya fallos colectivos, salvo para algunos gremios. Por ejemplo, creo que bancario sí va a obtener, porque es un Sí. gremio potente, va a tener... Bueno, pero si lo consigue uno, ¿qué le van a cobrar a uno seguro? No, porque está este mecanismo de que el fallo aplica No corre para al todos. individuo. Che, claro. quería que escuchemos a Caputo en la baja que promete una baja de impuestos en el TEI 4, que yo lo marqué como uno, y para que aclaremos, ¿y qué tiene que ver esto con la desigualdad? Lo que dijo Caputo ayer, a ver. En baja de impuestos. Ahora tienen un blanqueo tributario y también de capitales. Es una oportunidad histórica para que regularicen las situaciones de sus empresas, las situaciones de sus empleados y sus situaciones personales. ¿Saben por qué? Porque la recaudación aumenta por dos razones. Porque aumenta la base, que sería este caso, y porque empieza a crecer la economía. ¿Sí? Si nosotros logramos eso, cosa que podríamos lograrlo rápidamente, si efectivamente mucha gente se compromete con esto, inmediatamente ustedes se los vamos a devolver
en baja de impuestos. O sea, no va a haber sido un costo, porque como ya estamos en equilibrio, si hacemos eso, naturalmente, rápidamente vamos a estar en superávit y rápidamente vamos a estar en condiciones de bajar impuestos. Les voy a decir algo, si esto comienza ahora y nosotros, digamos, seguimos en este proceso y se convierte en un círculo virtuoso, créanme lo que les digo, al final de nuestro mandato nosotros vamos a haber reducido el 90% de los impuestos que hay hoy en Argentina. Bueno, esto que acaba de decir es terrible, porque ¿a quién le va a bajar el 90% de los descuentos? ¿Baja el IVA el 90%? ¿Va a bajar del 21%? ¿Va a bajar al 2,5%? ¿Vamos a pagar menos? No, le va a bajar el impuesto a los ricos un 90%. Va a desfinanciar más el Estado. Lo que acaba de decir es tremendo. Es tremendo. Le va a bajar el impuesto a los ricos un 90%. Ahí retomo algo para sumarme a esto. Yo estoy a favor de que ningún trabajador pague lo que se llama impuesto a las ganancias, sea judicial, o sea de bancario, o sea camionero, o sea petrolero. Me parece que no hay diferencia entre un trabajador judicial y un petrolero. Creo que la gran discusión es esto que vos decís. ¿De dónde recauda el Estado? Y la Argentina tiene un sistema tributario que recauda mucho más en consumo y en ingresos que en patrimonio. Mucho más. Y en los países de la OCDE, no en los países comunistas, se está discutiendo, y esa proporción es distinta, gravar más el patrimonio y la riqueza. No es que pase a cubrir todo, obviamente los impuestos al consumo generan muchos ingresos porque todos consumimos y pocos son ricos, pero en la Argentina es muy poco los impuestos a la riqueza y al patrimonio, son muy pocos. Y de hecho quieren bajarlos, porque bienes personales es un impuesto al patrimonio. Entonces yo no estoy a favor de que haya impuesto a la ganancia para ningún laburante. Creo que hay que discutir reformas impositivas que graven donde hay plata. En general, en el mundo, o sea, te encontrás con que los directores, los gerentes de las empresas, qué sé yo, ganan 100 veces más que la mayoría de los trabajadores. Y esos tipos tienen gravámenes importantes. Sí. Y eso achica esa pirámide que viste recién. Porque esa pirámide que vimos recién, no sé, este gráfico que vimos recién, no se conforma solo con 100 ricos que hay. Se conforma con una desigualdad muy grande intratrabajadora. Pero además hay un dato que vos lo sabés bien. Cuando pasás cierto nivel en las empresas ya no cobras sueldo. O sea, Pablo Roca no tiene un sueldo. Pablo Roca no tiene ingresos. Pablo Roca tiene patrimonio, tiene propiedad. Y en general los tipos importantes de esa empresa les pasa lo mismo, porque además tienen contadores muy creativos que hacen que cuando vos tenés eso, incluso lo pasás a acciones, las acciones no pagan impuestos, etcétera. Hay un montón de formas de eludir al fisco de forma legal para no pagar impuestos. Entonces, vos vas a ver cuánto cobra el CEO de Techint y debe cobrar menos que yo de sueldo. Pero ese no es ni su patrimonio, ni es lo que gana al final del año. Entonces, la reforma impositiva tiene que venir por ahí, no andar buscando, creo yo, si un secretario de un juzgado paga ganancias. Yo lo que sostengo que es de una profundísima injusticia que un trabajador por estar en un sector pague una cosa y otro trabajador por estar en otro sector pague otra cosa. Es injusto. Sí, entonces, pero nivelemos para arriba. Sí, pero no es el espíritu no es el espíritu de época. El espíritu de época es nivelar para abajo. Yo estoy en el espíritu de Pero no, está bien, pero yo no digo aceptarlo, yo digo denunciarlo. Y denunciarlo porque todo esto se legaliza mañana. Entonces, como ocurre mañana, yo digo, denunciemos todo lo que ocurre mañana, más allá de lo que ya hemos denunciado largamente. Y una de las cosas que va a ocurrir mañana es que algo que enoja en general a muchos trabajadores, que es que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda respecto, por ejemplo, al pago de un impuesto, mañana también se va a legalizar, o sea, se va a formalizar legalmente. Es decir, todo eso que se prometió en campaña no solamente no ocurre, sino que en algún aspecto hasta se formaliza. Claro. En campaña se prometía que se iba a combatir a la casta. Bueno, la casta está paseando por Praga. ¿Y qué propuesta existe con para plata que del eso Estado? cambie? Claro, para mí lo interesante de este periodo, a ver, mañana pasa esto. Yo creo que todos los think tanks y espacios de la oposición tendrían que estar escribiendo en este momento los proyectos para el 11 de diciembre del 2027. Y decir, mira, yo ya lo tengo escrito, como hacía Sturzenegger. ¿Se acuerdan que Sturzenegger decía, yo lo tengo acá y lo tenía reescrito? Es un montón de trabajo eso. Yo digo, podrán hacer lo que quieran, pero laburan un montón. Ayer se pronunciaron los premios Nobel, ¿no? Sí, eso iba a decir, porque lo que también se va a cristalizar mañana es que el modelo económico que propone este gobierno es básicamente
recaudar a través del comercio exterior, ¿no? Commodities, que al fin y al cabo cuando uno ve cuáles son los sectores productivos que más o menos están garantizando el ingreso de dólares y que más o menos están creciendo un poco, siguen siendo todos los primarios. Bueno, ayer vimos, no sé si tienen la placa, este es Joseph Stiglitz, uno de los 16 premios Nobel de Economía, que ayer filtraron, digo, porque se publicó de manera muy rara, no sé, no publicaron la carta, pero lo comunicaron a la prensa estadounidense, una carta en la que ellos juegan muy fuerte en las elecciones de Estados Unidos, porque dicen, pese a nuestras diferencias internas en teoría económica, creemos que Biden es mejor que Trump, pero a mí lo que me interesó es que cuando ellos dicen cuáles son los problemas que puede tener un segundo gobierno de Trump, dice, Donald Trump va a reavivar la inflación con sus presupuestos fiscales irresponsables. Y ahí marcan cuáles serían los problemas. Y dicen, básicamente dicen que va a bajar los impuestos y que va a tener un problema de recaudación. Dicen que al deportar la cantidad de inmigrantes que él está prometiendo deportar, se va a achicar la fuerza laboral y por lo tanto van a subir los salarios. Y también habla de esta guerra de aranceles a importados que va a subir los precios adentro de Estados Unidos. Pero a mí lo que me interesaba es, bueno, ¿y qué significa si Estados Unidos vuelve a tener una inflación alta? Recordemos que Biden en el 2023 logra bajar una inflación de 9,3 anual se espera que a fin de año termine en 2. Una inflación alta va a significar una tasa de interés alta y eso va a ser una aspiradora de capitales y además, para todo el periferia. ¿qué va a significar? Ya pasó, ¿te acordás en los 80? Exacto. ¿Y qué va a significar para lo que este gobierno aspira sea su principal motor económico, que son las commodities, ¿no? Que es la materia prima que vendemos? Bueno, eso se va a depreciar, el precio de eso se va a depreciar. Entonces la recaudación argentina va a caer. Sumado a que si en algún momento, Milei tiene esperanzas de que si gana Trump le va a ayudar con dinero y qué sé yo, ese escenario desaparecería porque se está hablando de que esto sería una recesión fuerte, pero además al principal sector, que es el sector del campo, de la energía, de la minería, que es le va a bajar los precios de los commodities. Les va a bajar, entonces va a tener menos recursos el Estado, que además se está desfinanciando a sí mismo. Además, cada vez que Estados Unidos tuvo alta inflación, sube mucho la tasa de interés luego para bajarla, porque el Banco Central de ellos tiene siempre la misma receta, y eso genera que todos los dólares se van allá. Porque la verdad, o sea, si un bono de Estados Unidos te paga un 10%, voy a decir, porque me voy a quedar acá en dólares. No, y además cae la demanda de Estados Unidos para commodities internacionales en un momento en donde nosotros nos queremos alejar de China, que era la gran aspiradora. Pero ese modelo de solo commodities, que yo no entiendo por qué proponen eso, está en la cabeza también de parte del peronismo, ¿no? Y por eso decimos que lee mal el mundo, porque si el escenario electoral es tan complicado en Estados Unidos, que estas 16 personas salen con una posición tan fuerte que no es común, y no están leyendo que no es un mundo para primarizar la economía. Claro. O sea, no nos estamos enfrentando a ese mundo. Y digo porque en el escenario optimista que contaba Nicolás, que le comentan desde el oficialismo, no están teniendo en cuenta eso. Y tampoco lo está teniendo en cuenta la oposición, porque de la misma manera que vos decías, los think tanks del peronismo tendrían que estar diciendo esto. ¿Cómo nos vamos a primarizar en un momento en donde la gente que tiene la cabeza para mirar más adelante te está diciendo que es lo más peligroso que puedes hacer esto? Nadie lo está diciendo. Mira, Aldo Ferrer decía hace 15, 20 años, lo escribió además, pero lo sostenía con una locuacidad envidiable, extraordinario docente además de todo, que el industrialismo que él promovía, el concepto que más se conoció de Aldo Ferrer era el vivir con lo nuestro, ¿no? Que era un concepto que abarcaba la necesidad de desarrollar industria, desarrollar políticas sustentables. Era una forma de protección en el buen sentido, es decir, protección ciudadana. No protección en el sentido económico, proteccionismo, sino protección ciudadana, proteger a los ciudadanos de la Argentina de las inclemencias externas. Él decía, vamos a un mundo donde las inclemencias externas cada vez van a ser más agresivas, porque el mundo está más agresivo entre sí. Y esto lo decía hace 20, 25 años. Algo. Claro. Y la Argentina tiene todo para pararse sobre sus pies y además ofrecerle al mundo lo que el mundo vaya necesitando. Si necesita commodities, la Argentina puede proveer commodities, por supuesto agregándole valor en origen. Y para eso hay que desarrollar la industria, porque vos no podés agregarle valor si no tenés ese desarrollo de industria. Y para
desarrollar la industria sin entrar en la restricción externa, tenés que tener un sistema financiero sólido, que no te exponga a la restricción externa. Entonces vos tenés que desarrollarte de manera pareja en todos los sectores, sin ponerlos a competir unos con otros. Bueno, lo que estamos viendo ahora es personas que en pos de la modernidad vuelven a principios de siglo. Claro. Ponen a sectores a competir entre sí. Sí, Y no además más que poner a sectores a competir entre sí, eligen un par de sectores Bueno, y eligen los a uno y alimentan matan a con otro, los otros. digamos. No, y después van y a los otros que están Porque- matando les venden espejitos de colores. Porque ¿qué fue que hizo ayer en la rural Caputo? Les está diciendo a los sectores que está destruyendo, no se preocupen que cuando yo recaude más, y estamos mostrando por qué no va a pasar esto el año que viene potencialmente, yo se los voy a devolver en baja de impuestos. Les vendí espejitos de colores. El tema es que no Porque podés poner a competir entre sí un león con una oveja. Poné lo que digamos, dijo ¿no? Weiss, ¿no? El presidente de la Cámara de Construcción, en respuesta a eso. A ver. En tal momento mencionábamos que la alta inflación, la falta de claridad en el plan económico entonces vigente y la indefinición en cuanto a la reformulación de los planes de trabajo condenaba al sector a ralentizar y en ciertos casos a paralizar las obras, con un golpe serio y abrupto sobre el empleo, sobre la actividad de la cadena de valor y la supervivencia de muchas empresas. Esta situación empeoró fuertemente con la decisión de la actual administración de paralizar totalmente la obra pública nacional. Hemos perdido más de 100.000 empleos directos. Otros tantos indirectos en proveedores y contratistas corren riesgo de perderlo, así como puestos técnicos y profesionales que serán difíciles de recuperar tras la inversión en su formación y capacitación. En términos interanuales, la caída ronda el 37%. Son miles las obras públicas paralizadas, aún las que contaban con financiamiento multilateral comprometido. Él estaba hablando a Caputo. Él estaba hablando a Caputo. Y le Claro. estaba diciendo, la culpa la tienen ustedes, el desastre lo hicieron ustedes. Sí. Ahora, me pregunto entonces, ¿qué hacemos a partir de mañana para poner una fecha temporal con quienes colaboren con este desastre? No empecemos con la propuesta de castigos, No, torturas y cosas por estoy el haciendo estilo, una que pregunta después las imputaciones son para mí. retórica barra política. Es decir, hay una costumbre que Cristina en su momento lo definió como el rencor en política dura 6 meses, que es rápidamente pasar a la página que sigue cada vez que hay un ciclo político que termina y uno que empieza. Y eso ha generado un malestar con la política, que es la idea de casta, que se resume en la idea de casta, es que no importa lo que decidan, lo importante es quedarse, es permanecer. Claro. ¿No? Lo que les importa es estar ahí. Claro. Y pueden decidir una cosa y la opuesta, el Claro. tema de ganancias lo demuestra de manera palpable. Sí, sí. Este mismo Congreso hace 6 meses votó exactamente lo contrario. Así Es que es. esa fue la razón por la cual Massa no era un buen candidato. Bueno, porque entonces, era la imagen de eso. digo, hay que desarmar. Pero no hay que desarmar la idea que la sociedad tiene de la política. Hay que desarmar esa práctica política, porque no sé si la sociedad tiene una mala... Bueno, yo no los veo, equivocada de la política. no los veo cambiar en nada. Los ahí, veo Bueno, haciendo entonces hay las que mismas desarmar cosas. esa... Claro, y ahí volvemos a Ayer, lo que ahora está- vamos a hablar con el Cuervo Larroca. En todo Ayer caso- con Larrodi que dijo, che, es muy fácil esto, ¿eh? Con lo nacional somos opositores y en la provincia somos oficialistas. Es fácil. Claro. No es muy difícil. No, pero además a esto, que Darse dice, cuenta. a esto que dice Adrián, porque ahora se viene de vuelta, elección de candidatos, Claro, quién sí, encabeza, nos cuenta Nico hoy. y por eso yo digo, más era la personificación de esto que acaba de escribir Adrián. Un tipo que estuvo en todos los lugares que se podía estar, y uno se lo puede imaginar en otros. Y ya como desde una mirada de politólogo, en el siglo XXI en la Argentina ganaron las elecciones los candidatos claros, que no te los Nítidos, imaginás en como otro decía lado. Néstor, Nítidos. nítidos, Ganó claro. Kirchner, ganó Cristina, ganó Macri, vos a Macri no te lo imaginás en el peronismo, ¿no? Ganó Milei, que no te lo imaginás en el peronismo, y ganó Kicillof, que no te lo imaginás en el mileísmo. O sea, gana esa mentira de que la avenida del medio, el consenso de diálogo, que está en las tapas de los diarios, solo está ahí. No es una sociedad que le crea a esos personajes. Por eso fue mala la elección de Massa como A mí me candidato. parece que el problema
con Massa fundamentalmente, es cuando Cristina le dice, mira, yo te voy a poner como superministro y si te va bien vas a ser candidato, ahí hay casi una ingenuidad, porque una vez que lo pusiste, iba a ser el candidato. ¿Qué iba a ser un ministro de Economía para ayudar a otro? Obvio que no. Ahora, cuando llega febrero, que ahí es cuando Cristina me dice a mí que Massa va a ser candidato, la sequía estaba instalada. Entonces vos estabas poniendo como candidato a presidente al ministro que tenía que administrar el país en la mayor sequía de la historia. Era obvio que le iba a ir mal. Por él le podía haber ido mucho peor. Podía haber tenido una IPE, yo no la tuvo, pero era obvio que le iba a ir mal. Entonces, hay dos problemas ahí en esa elección. Primero, que son elecciones que no tienen que ver con lo que piensa tu electorado, con lo que quiere. Hay un electorado forzado a votar candidatos que no siente. Y segundo, y ahí están las diferencias tácticas que uno tiene. Si vos elegís como candidato a presidente al ministro de Economía, que tiene que administrar la mayor sequía de la historia, es decir, que le va a ir mal, bueno, muchachos, casi te estás condenando a perder las elecciones. Cuando vos perdés las elecciones, vienen tipos como este que te destruyen la vida. Para retomar un poco la pregunta de Adrián, de qué hacer, disculpen que me vuelva repetitivo, pero la falta de un proyecto claro es lo que alimenta las actitudes tránfugas. Porque podemos pensar que la política está hecha por buenos y por malos, o podemos pensar que hay algunos pocos buenos, hay bastantes malos, y en el medio hay un montón de gente que se dedica profesionalmente a eso, que si hay una conducción, si hay un sentido, si hay un proyecto, es más fácil alinearlos, y que cuando no hay, obviamente, hacen lo que saben hacer, que es sobrevivir, que es esto que vos marcabas, y que es absolutamente criticable porque, obviamente, es hacer política para sí y no para lo porque común, fundamentalmente no para lo porque está teniendo consecuencias Pero nefastas. más allá de, para mí el planteo no es tanto qué hacemos con los que votan tal o cual cosa, sino cómo generar un sistema político que incentive a hacer otra cosa. Ahora hay una discusión en la que... Se permitió el concepto de político profesional. El político profesional hace muchos años era aquel que sabía manejar la praxis política en función de un objetivo que era colectivo. Siempre hubo, No, quienes lo hicieron para sí mismos. No, pero pará. Hoy el político profesional es básicamente un mercenario. O sea, vos decís que antes no había la esos. figura del... Sí, pero estaban mucho más limitados. Mira, yo viví... ¿Es o se asocia? No, yo digo hoy, está mucho más asociado. Está visto, ok. Está mucho más asociado. No, visto... Porque el sistema no da incentivos para hacer otra cosa. Con una lógica mercenaria. Porque el sistema no da yo no incentivos pienso para hacer otra cosa. Así de todos los políticos. Al contrario, conozco un montón de políticos. No, yo no digo que todos. Yo digo que se ha pervertido el concepto de político profesional. El político profesional, por ejemplo, menciono lo que se ha pervertido ha sido el sistema de castigos y premios. Eso es lo que se ha pervertido, no el cuando concepto. vos tenías un sistema... empezó el juicio, discúlpeme que los interrumpa, vamos a ponerlo. Ahí está el inicio, está la transmisión, se está transmitiendo en vivo. Esto es el inicio del juicio contra Cristina. Hoy es el primer día, se lee la acusación, hay algunos planteos de las defensas de los acusados, etcétera. Recordemos que este es un juicio absolutamente trunco. Solamente están los que llamaban los copitos, que era el nombre que le puso la prensa a Fernando Sabac Montiel, el hombre que fue y le puso la pistola en la cabeza a Cristina, a Brenda Uliarte, su pareja e instigadora de varias veces que la quisieron matar. Recuerden, hay 1 millón de notas publicadas en el Destape con los detalles de todo esto, pero el día que la quisieron matar no fue la primera vez, o sea, estuvo planificado, habían ido el día anterior, etcétera. Y Gabriel Carrizo, que era otro de la banda, que era una suerte de jefe de ellos. No están en este juicio ni los Caputo, ni Patricia Bullrich, ni Milman, ni ninguno de las personas que están alrededor de todo esto. Y démosle contexto, vamos a estar todo el día transmitiendo segmentos de este juicio. ¿Cómo fue esto? Recordémoslo todos porque a veces se nos va de la memoria. En Argentina se arman grupos violentos, financiados por la familia Caputo, que generan hechos de violencia, hasta llegaron a tirar antorchas en la Casa de Rosada, escrachaban a políticos y qué sé yo. Todas las noches vos ponías la televisión y fundamentalmente en La Nación Más los entrevistaban, los mostraban como este pobre muchacho. Me acuerdo, el psicólogo que tiene también lo sentó ahí y le dijo, pobre pibe, este pibe es muy pobre. Después le encontraron $50.000 en la casa al pibe,
que se los había dado Caputo, le armaron la carpintería, todo ese verso, qué sé yo, y los mostraban como víctimas. Y no eran víctimas, estaban preparando un clima de odio en la Argentina, de violencia, para que después, cuando la mataran a Cristina, pensaran que era la gente enojada con Cristina porque gobernaba mal y le estaba cagando la vida. Eso fue lo que se armó en la Argentina. Y fueron cómplices parte del PRO, personajes que hoy están en el gobierno, y los medios de comunicación, que fueron parte de esa farsa. Si todos sabíamos que era una farsa. ¿Por qué los entrevistaban como pobres chicos? Hay una frase que resume todo, Roberto, que es que nadie se radicaliza solo. Claro. Y si esperan encontrar un mensaje de WhatsApp que le digan a Fernando Saga Montiel, anda ahora y matala, no es eso lo que va a aparecer. Ahora, si vos tenés 10 años de causas judiciales, de servicios de inteligencia, de la Embajada de Estados Unidos y de medios de comunicación diciéndole que es chorra, que se robó un PBI, que está loca, Claro. que toma sus decisiones por ser mujer, que era la otra cosa que le decían, que le podés tirar piedras. ¿Se acuerdan que habían apedreado poco tiempo antes su despacho? Todas las veces Básicamente dicen, yo no estoy de deshumanizás. acuerdo, pero, y Claro. después del pero, vienen todas las justificaciones de por qué hay que hacerle eso a Y Cristina. quiero sumar algo con esto, porque no fue solo la nata. No fue solo Wiñaski, no fue solo los que encabezaron estas farsas judiciales como la ruta del dinero acá, no fue solo Marijuán, no fue solo Stornelli, no fue solo Bonadío, que además estoy nombrando un montón. Estos personajes mediáticos y que dicen, yo tengo la sensación de que Cristina robó. Y vos decís, pero vos leíste el expediente, tenés algo. No, pero es lo que yo creo. Hacen mucho daño también. Claro. Y son los diques de contención. Por eso yo siempre menciono a los Tenenbaum, a los 7K, que decían, no, bueno, no lo decían a lo bestia como la nata, que decían Cristina Chorra, pero decían, yo la verdad que siento que hay algo raro en esto. Mirá qué lindo. Vos podés sentir lo que quieras, digamos, porque además es muy difícil argumentar. Claro, si vos lo sentís, ¿qué argumento tengo enfrente de su sentimiento? Pero ese sentimiento no está sustentado en datos. Y lo que nosotros hace 10 años hacemos, desde que empezó esta persecución a Cristina, van 10 años, es leer los expedientes, buscar si hay algo, mostrar las contradicciones en los expedientes, encontrar datos, las contradicciones, etcétera. Eso es hacer periodismo. Ahora, han hecho mucho daño con esto, porque hay gente que le cree con ese tono de, bueno... Igual te quiero decir una cosa, Ari. Sí. El pico de deshumanización de Cristina fueron los 2 años previos a la asunción de Macri. Y en ese periodo de tiempo, Tenenbaum se amigó con la nata, estaban peleados, se amigó con la nata para hacer esa tarea en el programa de la nata en Canal 13. Fue la entrevista de Estoy del lado del más débil, ¿no? Por eso, no es que, más allá del tono, más allá de la forma, ese episodio demuestra una operación muy potente, porque primero muy bien, me imagino yo, muy rentable, porque digamos, estas cosas en general no se hacen gratis. Y después... No, empezó el mismo año que la Corte dijo que la ley de medios era constitucional. Y después, no es para mí- casual eso. No, el Sumo episodio porque anterior a eso es la nata invitando a su casamiento a Macri. Claro. Detalle que todo el mundo soslaya como algo natural, no es natural. Pero vos decís es muy No es rentable. natural. O sea, Es la natural persecución... cuando pasa de ese lado. La- porque No, cuando digo, pasa del otro Macri lado es no es hijo de natural. esa deshumanización, como este atentado también es hijo de esa deshumanización. Además, Las te sumo algo consecuencias- con esto que sí que es muy Todavía rentable. siguen usando la causa Cuadernos como justificación de algo. Y cuando ya se demostró que está todo armada. Me contaban ayer que Diego Cabot viajó... No, Stornelli viajó al casamiento de la familiar de Diego Cabot, pero no sé. Te sumo un dato de contexto Pero- para decir que esto es muy rentable. ¿Un cumpleaños? ¿Fue un cumpleaños? ¿Un cumpleaños? No sé. De la Yo madre. tiro por de la tirar. madre de- ¿No será un de Dedesca. cumpleaños? Un cumpleaños. No sé. Se tomó un avión, todo y fue al cumpleaños de la madre de Diego. Y hay que viajar en A auto. Cabot le gustan los A la aviones. Pampa viajar en auto, solo Qué li- Colombati lo hace. Qué eso. linda relación, ¿no? Entre Diego y... Es un trecho, ¿no? ¿Eh? Digo que Es un me trecho, imagino queda que debe lejos. haber sido un avión porque es El un único trecho. que va a la Pampa en auto es Colombati, por eso. Porque es... Pobre Mati, lo metieron de la nada. No, que es un, imagínate, sos Está en fiscal. media hora y le empiezan a sumar los Claro. oídos. Si Está al sos aire, fiscal, parece. tenés posibilidad, te tomás un avión. No, Perdón, yo sumo algo porque además tiene mucha actualidad. La persecución a Cristina empieza cuando la Corte dice que la ley de medios es constitucional, Ujú. Grupo Clarín, Sí. 2013, y cuando Cristina logra, por eso tiene mucha actualidad,
el reparto 50-50 después de 30 años en la Argentina. Claro. Que es en su segundo gobierno, que los trabajadores, que es lo que hoy tenemos el número del Gini de que se ha revertido y que volvemos 16 años para atrás en ese reparto de la riqueza. O sea, tiene mucha actualidad todo el proceso y llevó mucho tiempo. Llevó mucho tiempo y termina con este juicio absolutamente mínimo. Es un juicio mínimo. Te digo la verdad, si uno investigara bien esto, aparecería en cada complicidades en este intento. Tiene que haber tantos jugadores que fueron más cercanos y más lejanos. Y por eso que nunca fueron se investigó la ahí. pista No estoy del hablando dinero. del entorno de Cristina. La ojo. pista del dinero se investigó hasta donde surgió. Claro. O sea, que no se investigó. Aparecieron cosas y ahí se cortó. Claro. Porque la verdad es que, recordemos, perdón esto, Nico, porque tal vez mucha gente no lo tiene presente. La pista Caputo, hoy ministro de Economía, la pista Caputo aparece por una factura que se le encuentra a Revolución Federal para hacer unos muebles para un... Revolución Federal estaba en Buenos Aires Sí. y el hotel estaba... A Dominguez, Vaca muerta. Sí, sí. Vaca Y muerta. el tipo tenía una carpintería en Nadie lo Boulogne. investigó. En Boulogne. No sé. No, es la negación de la justicia. Che, estamos en comunicación con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. Hola Andrés, ¿cómo te va? Roberto Navarro, el equipo del Pase acá. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo están? Bueno, estábamos comentando el juicio que se inicia hoy a los copitos, que son una especie de soldaditos de los que quisieron atacar a Cristina, así que te doy esta primera entrada respecto a ese tema. Bueno, me parece que estamos frente al hecho más dramático de la historia política contemporánea, por lo menos en tiempos de democracia, ¿no? Un intento de magnicidio, lamentablemente opacado por el accionar de la justicia una vez más, porque si más allá de la inmensa gravedad, ¿no? y la conmoción que generó, y Dios no permitió que esa bala haya salido, pero no obstante eso, la verdad que es otra gran deuda de la democracia que la justicia no haya generado respuestas en la etapa más importante, ¿no? de una investigación, que son los primeros momentos, o que haya habido una serie de irregularidades que evidentemente van a desnaturalizar lo que puede hacer este juicio, porque claramente lo que venga ahora se configuró en aquellos primeros momentos y todos sabemos cómo actuaron diversos factores del poder, cómo no se profundizó la investigación de las conexiones, lo que pasó con el celular del atacante, es decir, un conjunto de situaciones que vi que lo detallaba muy bien el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, en un hilo de tuit, pero bueno, me parece que estamos frente a un hecho que nos conmocionó a todos, que obligó a que casi todo el arco político se expresara. Yo creo, salvo Patricia Bullrich, después todos los sectores se pronunciaron y lamentablemente no hubo una respuesta por parte de la justicia acorde a la magnitud y la gravedad de este hecho. Te llevo ahora a un tema que me parece que es el tema del momento, que denunció en su momento el Destape y todavía seguimos discutiendo sobre el tema, que es lo que dice Petovelo de cómo se deberían distribuir los alimentos en Argentina. No, esto es una locura, porque la verdad que Petovelo no está en condiciones de plantear ni de decirle a los ministros cómo deben hacer su trabajo, ¿no? Ella es la que está en falta, es la justicia la que le está obligando a hacer lo que corresponde a su trabajo, sobre todo en una situación de tanta carencia como la que transita hoy la Argentina, producto de las políticas que lleva adelante su gobierno. Y bueno, resulta que ahora nos mandó una nota que es un trabalenguas, donde es una maraña burocrática para hacer algo tan simple como es entregar alimentos a gente que tiene hambre. Digamos, entonces yo le pido a la ministra Petovelo que nos dé ya los alimentos, porque en la provincia de Buenos Aires, y seguramente lo sé por el diálogo con mis pares de otras provincias del resto del país, tenemos muy claro cómo entregar los alimentos, dónde están las urgencias. No tienen que venir a explicarnos aquellos que primero no saben, pero además que están en una falta gravísima por haber retenido estos alimentos durante tanto tiempo. Así que yo, ayer respondimos por nota, por supuesto, cumplimos todas las formalidades respecto a la nota que ellos enviaron el lunes. Lo que yo le pido públicamente a la ministra Petovelo es que nos dé ya los alimentos, porque los necesitamos urgentemente.
Muy bien. Vos sabés que CONIN está poniendo condiciones, pide fotos de los DNI de los chicos, y ayer, hace un rato, mostraba a Ari Lijalad que le dio 2 kilos de leche a un lugar en donde había 100 niños, le tocaba menos de un vaso. Digo, hay una situación que uno no sabe si es crueldad, si es ineficacia, que cuando vos analizás cómo labura Petovelo sobre la entrega de comida, ¿qué es lo que ves? No, por supuesto, indolencia y desconocimiento, ¿no? O sea, la indolencia te lleva naturalmente a desconocer cómo funciona la política social, desde ya que no conocen el territorio, y además que no tiene autoridad moral para plantear ningún mecanismo de control o distribución de los alimentos, porque me parece que no están en conocimiento. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, sí, por supuesto tenemos mecanismos de control. Es más, la mayor parte de la asistencia alimentaria la hacemos a través de las escuelas, del servicio alimentario escolar, y el complemento que se le da a cada chico y cada chico. Estamos hablando de 2.072.000 chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires que reciben un módulo alimentario todos los meses, ¿no?, entregado por el Estado provincial, y ellos nos plantean en la nota que nosotros tenemos que entregar los alimentos en las escuelas. Bueno, es lo que hacemos todos los días, permanentemente, y desconocen, además que toman parámetros, toman un parámetro de la OEA, ¿no?, que se basa en el censo del 2010, desconociendo, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires, a partir del gobierno de Axel Kicillof, se construyeron más de 200 escuelas. Entonces, digamos, es de una incongruencia y de una brutalidad, de una torpeza que exaspera. Por eso yo digo, quédese tranquila, ministra Petovelo, que nosotros en la provincia de Buenos Aires, en materia de política alimentaria, asistimos todos los meses a 4 millones de personas y sabemos cómo hacerlo. Mañana se vota la ley bases, y recién decíamos aquí en la mesa, que es una forma de hacer estructural la desigualdad que salió a la luz ayer. Sin embargo, tiene el apoyo para salir. Porque, digo, si no, uno le echa solo la culpa a una persona. ¿No hay una responsabilidad dirigencial bastante extendida? Absolutamente. No, yo creo que, a ver, quedarnos en que fulano o mengano votaron de tal manera, me parece que la verdad es muy pobre como explicación política, o habla muy mal de cómo entendemos nosotros la construcción política, ¿no? Porque esto tiene que ver con procesos, y si uno llega a una situación en la cual una persona sola puede definir el futuro del país, evidentemente nos equivocamos hace un tiempo largo. Creo que teníamos la instancia para evitar esto en el Senado. Obviamente tuvo que definir la vicepresidenta, tampoco es que ellos tuvieran un resultado holgado, y finalmente es la política la que salva a Milei y termina sacándole la ley, porque si hubiera sido por Milei, esta ley no salía por su incapacidad, pero le cambiaron al jefe de gabinete, lo pusieron a Francos en lugar de Pose, de su amigo, para poder rescatar esta ley, porque en realidad es una ley que le importa a los sectores que están detrás de Milei, o que utilizan a Milei, diría yo, porque nadie está casado con Milei. Yo creo que se termina de votar esta ley y Milei se transforma en un elemento absolutamente descartable para estos factores del poder, que obviamente estaban buscando esto desde el primer minuto. A veces cuando uno dice, bueno, ¿por qué la gente lo sigue apoyando?, uno piensa también que se agarran a la última madera que quedó del bote destruido en un naufragio, pero que no pasa ningún bote cerca para ir y subirse al otro, ¿no? Es decir, que el peronismo, después, haciendo el duelo quizá todavía de una derrota muy grande, todavía le cuesta mostrarse a los principales actores como una alternativa, o porque no se define el liderazgo. Bueno, cada uno encontrará la razón. ¿Qué se hace en eso? ¿Hay una posibilidad de ver en los próximos tiempos reuniones en donde uno empiece a saber cómo sería un próximo gobierno peronista? ¿Qué nos podés contar de todo eso? Bueno, a ver, yo creo que sí, por supuesto, lo que puede conservar de apoyo a Milei tiene que ver con esta ausencia, esta carencia o cierto descontento que aún puede permanecer de la experiencia reciente de nuestro gobierno. Eso, por supuesto que a medida que se va agudizando la crisis tiende a debilitarse ese elemento. Sí, nosotros tenemos la obligación de consolidar y constituir un polo opositor
que no solo resista, que no solo discuta lo que puede ser la iniciativa de este gobierno, sino que fundamentalmente genere esperanza hacia el futuro. Y creo que en ese sentido hay que recuperar el orden en la fuerza política, y ese orden pasa por premisas tan simples y claras como ser opositor a nivel nacional y ser oficialista en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y a partir de esa situación reconstruirnos como fuerza política, entendiendo que el peronismo y sus aliados pasaron de tener 19 gobernadores a tener 6 o 7, y justamente la provincia más importante es gobernada por un compañero que emerge como una figura que claramente transciende las fronteras de la propia provincia, y que además está en contacto con aquellos gobernadores que se pudieron mantener en pie y que han tenido una actitud digna en este tiempo de gobierno de Milei. ¿Por qué recalcás eso de, bueno, esto es muy simple, sean opositores de lo nacional y oficialistas en lo provincial? ¿Vos ves que en algunos casos no sucede así? Porque pareciera estamos en un debate bizantino hace varios meses, y la verdad que yo creo que hay que ser más prácticos, y que en realidad, bueno, nos estamos enredando en discusiones muy ajenas a lo que es el contexto político, y que están más vinculadas a veces a elucubraciones que no tienen que ver con cómo ha quedado conformado el escenario político. Me parece que venimos de una catástrofe electoral en términos, ¿no?, de las derrotas provinciales, y una derrota muy dura en la segunda vuelta. Bueno, hay algo que se mantuvo en pie. Yo entiendo que si el objetivo es reconstruirse, bueno, empecemos por aquello que se ha mantenido firme. ¿Por Kicillof? Sin duda, digo, creo, a partir de qué situación nos vamos a reagrupar, ¿no? Me parece que eso está claro. Y como bien decías vos hace un ratito, el gobierno probablemente y seguramente va a tener esta ley, que inclusive el propio jefe de gabinete ahora se manifestó a disgusto, ¿no? Porque ellos no querían los cambios, las modificaciones, pero así todo, recién ahora va a tener un triunfo político, entre comillas, con lo cual, y bueno, estamos viendo el descalabro económico, social que está desarrollando esta política. Por eso también uno viste, cuando mira esta situación y fundamentalmente en la tarea que me toca a mí, que es de permanente contacto con la realidad social bonaerense y que expresa, ¿no?, al 40% de la población de la Argentina, la verdad que uno pide que el presidente afloje con este viribiri del mercado y se ponga a laburar. Andrés Larroque, muchísimas gracias por atendernos hoy. Bueno, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Bueno, era el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, contestándole a Petovelo, que de alguna manera intentaba ella, desde su lugar, organizar cómo se distribuía la comida. Claro, ella lo que hizo esta semana fue decir, nosotros no vamos a entregar un plan de reparto, insistimos en que lo vamos a dar a escuelas vulnerables, que ya tienen presupuesto para comida, pero igual no le mandan el presupuesto, y le dijo a cada ministro de Desarrollo Social, tenés 4 días para decirme si necesitas o no, y ahí vemos si te mandamos, y si te mandamos tenés que hacerte cargo vos de la logística. Lo que está diciendo Larroque es, mandame la comida y yo sé a dónde tiene que ir. Claro. No me vas a decir vos a qué escuela tiene que ir, que ya tienen presupuesto, sin mandársela a los comedores. Y el dato que vos contaste hace un rato, que lo publicó Juan Manuel Romero en el Destape, es tremendo. O sea, a una escuela, a un comedor que nosotros venimos siguiendo de Tucumán, mandó una lista. Primero es al que le pedían la foto de los pibes, los chats internos, etcétera. Mandaron la lista de 100 pibes y les contestaron que tienen 2 kilos de leche. 2 kilos de leche son 16 litros de leche. Es un medio vasito para cada pibe y se terminó. Ahí está la respuesta. O sea, publicamos, nos mandó a la gente del merendero la respuesta que les dieron desde Conin. Esto es a la que el gobierno le dio la Conin, leche. no Capital Humano. O Conin. sea, Conin como tercerizado, digamos. Exacto. Esta es la leche en polvo que se iba a vencer. Okay. Que se la dieron a Abel Albino, que dice que no hay que usar preservativo porque no previene las enfermedades de transmisión sexual y hay que poblar el país, por ende llama a no usar preservativo. Ese es el hombre que tiene la leche en polvo. Y le da 2 kilos para 100 pibes en un merendero en Tucumán. Una línea que dijo el Cuervo Larroque de rosca, si me permiten, porque lo que dijo Larroque lo está repitiendo mucho el Círculo Rojo. Después de la ley base, Milei se convierte en calabaza.
Yo tengo un dato, te lo conté hoy. A ver. Ayer hablé con el PRO, con alguien muy, muy importante del PRO, y me dice, bueno, mañana se termina todo. Bueno, Porque ahí va a ser. ahí nosotros, que primero ya está, los jefes somos nosotros, a Bullrich ya le demostramos que todos están de nuestro lado. Número 2, que ni sueñe el gobierno en que va a hacer ingresar de a uno a la gente del PRO, porque si ellos se llevan uno, nosotros nos llevamos a los 37, es decir, nos llevamos a todos los diputados, le sacamos los senadores y de ahí en más no los apoyamos más, sacamos nuestras propias leyes, le hacemos la vida imposible. Entonces, o lo deja entrar institucionalmente a Macri al gobierno después de mañana. Macri primero tenía que cumplir con los empresarios, claramente. Lo está apoyando porque tiene compromiso que tiene que cumplir. A partir de mañana, o somos parte de una alianza con el gobierno o somos opositores. Bueno, ayer pasaron dos cosas muy importantes en esta línea. Uno, lista de unidad para el Consejo del PRO en Provincia de Buenos Aires. Ahí, unidad porque uno de los sectores, Sí, porque uno de los sectores se excluyó. Unidad unitaria. Es la unidad del único. Había un portero en la puerta que decía, vos estabas en la lista de Bullrich, no pasás. Por eso. Vos sí. Entonces, la unidad que se presentó como tal, en realidad esconde esta trampa, que es que se excluyó al sector de Bullrich. Ojo que el sector de Bullrich ahora solo le queda ser de la Libertad Avanza. ¿sí? Claro. Asimilarse al espacio de Milei. No puede disputarle a Macri, que la última instancia de disputa que le quedaba era esta, la del Consejo. Y es la que se cerró ayer en Provincia de Buenos Aires, que es donde Bullrich pensaba hacer más fuerza en su alianza con el intendente Valenzuela. El 3 de febrero. El 3 de febrero. Bueno, todo eso se diluyó ayer. Es decir, que Macri consolidó el poder interno en el PRO. Va irritondo, ¿eh? Va irritondo, que hoy es Macri, digamos. Totalmente. Y esa consolidación del poder interno de Macri le permite orientar esta política que vos describías. O entramos todos o no vamos todos. No nos vamos. Bullrich ya no es nuestra. Claro. Ya es de ustedes. Sí. Y ojo porque Bullrich, así como asciende muy rápidamente su consideración pública, por sus propias Ojo lo que pasa con el caso Loan con Bullrich, exactamente. Por sus propias características, desciende muy Ella rápidamente. llega tarde, con muchas posibilidades de que esto salga mal y que se pague el costo. Yo creo que si esto sale mal, el gobernador va a pagar un costo, claramente. Sin duda. Cuando uno se entera de que pusieron a un comisario ahí que ya había sido echado del otro lado por cometer delitos y que como castigo lo pusieron ahí, increíble. O sea, castigaron a los pobladores. Ahí hay toda una cadena de responsabilidad para arriba. Que no sé si llega el gobernador, si el gobernador lo sabe, pero uno se hace cargo de todo. Digo, a Cristina la acusaban de lo que hacía Delía, ¿viste? Sí, Pero Bullrich llega en una situación de debilidad institucional dentro del PRO, llega tarde, ir a la provincia después de 12, 13 días que desapareció el chico, con muchas posibilidades de que esto salga mal, y va a volver con la derrota a cuestas. No es un buen dato para el campo nacional que Macri sea el relevo de Milei si Milei se convierte en sin calabaza. duda. No, sin por duda, supuesto. sin Por duda. supuesto. Por eso digo- Igual a Macri ahí todavía le están faltando votos. Que es lo que, digamos, no le permitió ser candidato. Todos los planes es gobernar sin votos. digamos. Todas las salidas Por eso, de ojo con Milei son Villarroel. malas, ¿no? Villarroel. Nosotros, el 20 de noviembre, el lunes después del balotaje, dijimos atentos al tándem Macri-Villarroel. Sí, sí. Pueden ir a buscarlo, porque me acuerdo que lo conté yo porque me impactó una charla que tuve esa misma noche de la victoria con alguien muy cercano a Milei que decía, Milei le tiene miedo a dos personas, a Macri y a Villarroel. Porque si se juntan, él pasa a ser descartable. Claro. Ojo con eso. Che, tengo un dato sobre otro tema cortito para... Porque estuve averiguando un poco. Claramente una de las novedades de esta semana fue, y lo comentamos ayer, que Milei se tiró en contra del Fondo Monetario Internacional. Primero, a través del mensaje de Caputo en las redes el viernes a la tarde, un viernes feriado, además, donde desmentía algo que estaba escrito en un documento. Y luego las declaraciones acusando a Valdés, que es el encargado del caso argentino, el chileno, de ser parte del Foro de San Pablo, progresista y demás. Pregunté qué pasó ahí. Que obviamente tiene que ver con que el Fondo Monetario no le está dando lo que Milei cree que debería recibir por el hecho de estar ajustando más de lo que le pidieron. La reunión con Georgieva fue mala, fue en términos bastante malos, la que tuvieron la semana pasada en el marco del G7, ¿no? Fue durante el G7. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuáles son los reparos que pone el Fondo Monetario Internacional o los argumentos que aparecen por parte del Fondo Monetario Internacional? El primero es que no confían en Caputo.
Esto lo venimos contando hace rato, ya hubo un conflicto que terminó con Caputo eyectado del gobierno de Macri. El sábado de Palermo Wuhan yo decía un poco en joda, tomando la idea del meme, le vieron el supermercado chino que tiene en la puerta la foto mal fotocopiada, dice, este hombre roba queso cremoso. Bueno, vos vas a Washington al FMI, está la cara de Caputo en la puerta porque ya les hizo tener grandes problemas. El segundo es que no confían en Milei. Lo que me contaba ayer en una fuente es todas esas palabras difíciles que usa Milei, que impresionan a la gente que no sabe de economía. A la gente del fondo sí sabe de economía y sabe que no está diciendo absolutamente nada. Y lo tercero es que ya a partir de lo que fue el acuerdo con Macri, salió una camada de funcionarios del fondo eyectada del fondo, y entonces todos los que están con el caso Argentina quieren andar muy en puntas de pie y no se quieren mandar ninguna cagada. Y dentro de los que permiten los estatutos del fondo hacer, es muy poco lo que puede hacer el fondo por Argentina. Porque ya le prestó tanto, ya tiene tanta plata hundida acá, que legalmente el fondo tiene muy poco margen para hacer algo por Argentina, y si se hiciera volvería a ser con una excepcionalidad política. El tema es que nadie se quiere hacer cargo de eso y obviamente antes de las elecciones de noviembre difícilmente pase. Todo esto es lo que termina generando que Milei esté enojado con el Fondo Monetario Internacional. Y por último me dicen una cosa más, que no es menor. Si hubiera un nuevo acuerdo con un nuevo desembolso, por ley, eso tiene que pasar por el Congreso. Está vigente la ley Guzmán, no se llama así, pero fue la que impulsó en su momento Guzmán, que dice que cualquier acuerdo por el fondo tenía que pasar por el Congreso. Ley de sostenibilidad de la deuda. La ley de sostenibilidad, que fue una ley que para el frente de todos se volvió un boomerang, porque terminó generándole un conflicto político muy importante. Dicen en el fondo, el tema no es si tiene los números o no el gobierno para aprobar el préstamo. El tema es que volver a discutir eso en el Congreso es que se vuelva a exhibir oficialmente, públicamente. La diferencia. No, todo lo que se hizo en el préstamo anterior, porque obviamente todo ese debate, la oposición, o por lo menos el peronismo, va a llevar los papeles, va a llevar funcionarios, va a querer que vayan a hablar. ¿Sabes quién tiene gente la causa judicial que tiene que investigar Capuchetti. eso? Capuchetti. La misma jueza que no investigó el juicio contra Cristina que arranca hoy. Pero ojo con eso, el fondo no, uno de los motivos por los cuales no quiere soltar plata es porque no quiere que el Congreso vuelva a discutir todo lo que pasó en 2018 y 2019, así es. Sí, porque también creo que ve cómo maneja el gobierno las discusiones en el Congreso. Digo, tampoco es que siente que es como un pez en el agua. Y me parece que la debilidad de Milei se está empezando a sentir, algunos actores internacionales la están empezando a sentir, y lo vimos hoy a la mañana. Lula dio una entrevista, creo que a los colegas de Wall, y miren lo que decía cuando le preguntaron de qué se necesita o por qué no se restablece el vínculo. Recordemos que en la G7, cuando se juntó con Georgieva, Lula básicamente le dio vuelta la cara una y otra vez y le preguntaron, y Lula dijo que básicamente lo que él necesita. ¿Tenemos el video? Eu não conversei com o presidente da Argentina. A veces Lula habla un poco cerrado. Básicamente lo que dijo es que no conversó con el presidente de Argentina porque cree que el presidente de Argentina dijo muchas estupideces sobre Brasil y sobre su persona, y que él lo único que quiere es que le pida disculpas. Y acá creo que vemos un poco la idiosincrasia latinoamericana. Él no es China. Él no lo va a hacer arrastrar el 4 de julio a que le dé la mano y le bese el anillo. Él quiere que le pida disculpas porque me parece que Lula entiende que ahí hubo insultos directamente personales, y que, digamos la verdad, la relación entre Argentina y Brasil tiene mucho, ¿no?, de estas cuestiones de personalidades, siempre estuvo muy vinculado a eso. Entonces, básicamente dijo lo que se venía rumoreando. Qué fuerte, que le pida permiso, que le pida disculpas a Brasil. El dato, y que le pida, y le está diciendo que le pida disculpas a él también. El dato es que se van a ver las caras en pocos días porque hay cumbre del Mercosur en Paraguay, va a ser la primera vez que los dos den un discurso en el mismo ámbito. Sí, pero ¿qué le dejó en claro el G7? Yo soy capaz de que seamos 4 en la mesa y yo te voy a ignorar. Y te lo voy a hacer pagar. Le está abriendo una puertita para normalizar las relaciones, pidiéndole que haga lo último que Milei querría. ¿Sabes que a mí me parece porque Milei es capaz de ir al mausoleo de Mao, pero no creo que nunca pida disculpas. Pero ¿sabes que a mí me parece que no le abrió una puertita? Le está diciendo, no me la traigas a Mondino, no me traigas a tu embajador. Pedí disculpas públicas a mí y a Brasil. ¿Pichichi no puede resolver esto o no? No, creo que también le está diciendo a Pichichi, no me levantes el teléfono. Seguro la Habana, le dijo. Che, hablando de eso, la ultimísima, pero es muy importante. Vos hiciste el servicio militar, ¿no? Así es. Bueno, se difundió ayer
una ceremonia de iniciación, todo esto dicho entre comillas, porque de ceremonia no tiene nada y de iniciación es un espanto, o me espanta imaginar para qué se los inicia, a 35 jóvenes. No, perdón, fue a 200 y pico. Claro, pero 35 jóvenes fueron sometidos a un ritual que se ven en la imagen, le tiran, estamos viéndolo para quienes están en YouTube, le están tirando cal viva y sidra en los cuerpos a 35 jóvenes que son paracaidistas del tercer cuerpo del Ejército de Córdoba. 20 de ellos terminaron con quemaduras en el esófago, en el estómago, en los pulmones, en las vías respiratorias y en los ojos. Cal viva, por supuesto, como todos saben, es muy peligrosa, muy nociva para el cuerpo humano. Estas prácticas, esto se hizo en mayo, se difundió ayer, pero esta ceremonia se hizo en mayo. Estas prácticas habían sido prohibidas en el año 2022 por la muerte del soldado Matías Chirino en la provincia de Corrientes. Sin embargo, se siguen produciendo, se siguen realizando. Por supuesto, es de imaginar que todos los oficiales que están allí participando de este hecho van a ser sancionados. Están investigándolo, pero el ejército ya dio una explicación. Ayer nos comunicamos y una fuente oficial lo que nos dijo es que en la ceremonia en general, comillas, ceremonias, les tiraron harina y que por, comillas, un error, Sí. una persona en alguna de estas bolsas tenía cal en vez de harina. ¿Y están tirando harina? Bueno, menos mal que no hicieron pizzas con eso, ¿no? Sí. Digo, Qué linda este respuesta. tipo de episodios, por eso me interesaba el antecedente. ¿Y eso que son como suboficiales recién ingresados? Sería. Estos son Paracaidistas. egresados del tercer cuerpo de paracaidistas, del tercer cuerpo del Ejército de Córdoba. En el Regimiento 14, este es un predio ubicado camino a La Calera y los egresados que participaron, entre comillas, de este bautismo tienen entre 20 y 25 ¿Qué años. hará Petri con esto? Bueno, si la explicación oficial es que fue un error, que se confundieron. No va a la hacer bolsa. nada. Y bueno, La justicia está investigando todo. Claro, la justicia lo está investigando, esto es una causa federal, de la justicia federal, pero está bien lo que vos decís. Por acá hay una práctica que se supone que hasta, igual que recién en el 2022 se haya suprimido este tipo de prácticas, por la muerte de un soldado ya es un... A ver, yo iba a decir, cuando sacan el servicio militar por la muerte de Carrasco, todos los que habíamos hecho la colimba, dijimos, mirá lo que es la fuerza de la prensa en ese momento, porque todos los años mataban chicos. Cuando yo tuve 14 meses sin servicio militar, murieron 2. A uno lo mataron de un tiro y a otro lo mataron asfixiado. Lo asfixiaron con una almohada. Sí, mataron, o sea, todos los años mataban soldados. Uno se hizo muy famoso y se terminó. Pero colimbas mataban siempre. Y entre los milicos, si no hay colimbas, está el último oficial, el cabo. Siempre a alguien. En la jerarquía siempre hay una base. En la jerarquía siempre hay alguien abajo. Yo he visto a coroneles bailar a cabos o a cabos primeros. Bailar, ¿qué es? Que te hacen cuerpo a tierra, carrera a mar, todas esas barbaridades que tienen un sentido humillatorio muy grande y se hace para disciplinarte. Pasaba todo el tiempo. Bueno. Digo, para la gente que quiere que su hijo vaya al servicio militar, es una timba. O sea, nosotros en un regimiento donde éramos 200, a 2 los mataron ese año. Y todos sabíamos que todos los años mataban. No es que mataron al soldado Carrasco, no, mataban todo el tiempo. Pero es Mataban todo el interesante tiempo. porque no hubo, o sea, vos lo que decías es que esto pasó en mayo, se presenta a la justicia porque hay un testigo que se presenta, pero no hubo, por lo menos hasta lo que nos informaron, de vuelta, digo, nos comunicamos. No hubo sanciones. Y Entre mayo y ahora. El ejército Es que se busca reponer es esta como el cultura, fútbol, ¿viste? ese El es el fútbol tiene asunto. sus propias leyes. Bueno, vos estás en un lugar encerrado que es grande como una ciudad, no todos son milicos. Y la ley es la ley de los milicos Obvio. ahí adentro. Y no va a haber testigos que aparezcan y digan, ¿entendés? No, el chico que me mataron tenía asma. Bueno, pusieron un almohada encima, enseguida se murió. Bueno, es que si la decisión política es reponer la cultura del abuso, la cultura del abuso se Y repone, reivindicarla. como todo, de manera vertical. Claro. Si vos de manera vertical estableces otra cultura, que es que si hay un abuso, el Estado va a ser muy duro con quien comete un abuso. Claro, ahí está el tema. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? En toda estructura vertical, Sí. Yo lo hice el principio de cuidar. Yo lo hice en la dictadura y la verdad que estaba naturalizado. O sea, todos sabían que... Yo he contado también que salían de fierro, salían a afanar los milicos. Salían afuera, eran ladrones.
Claro. Eran ladrones, con las armas del servicio, salían a robar. Che, ya está Alfredo Zayat. Muy bien. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau. Pero-